La crueldad y la ferocidad no son privilegio exclusivo de los hombres. Las mujeres también pueden ser despiadadas, bárbaras y salvajes cuando se trata de ejercer el poder y dejar huella en la historia. ¿Quieres conocer a las reinas más despiadadas? 5 reinas brutales que cambiaron la historia. 1. La reina Dida de Cachemira. Esta mujer gobernó Cachemira en India durante gran parte del siglo X. Se hizo con el poder administrativo durante el reinado de su marido, el rey Semagupta, y luego fue reina regente de su hijo y nietos. Pero no se contentó con ser asesora, mantuvo a sus 3 nietos bajo su poder usando métodos medievales de tortura y hasta brujería, gobernando como monarca durante 23 largos años. Ejecutó a quienes se le pusieron en contra, incluidas sus familias. A pesar de su ambición y crueldad, hoy es recordada como una de las más grandes figuras de Cachemira y su nombre fue acuñado en monedas de la época junto al de su marido. 2. Reina Ranavalona I de Madagascar. Su apodo era Reina Loca y, con razón, sospechosa de envenenar a su marido para sucederle en el trono, reinó en Madagascar durante 33 desgarradores años en el siglo XIX. Los historiadores occidentales la conocen como la moderna Mesalina, la Bloody Mary de Madagascar o la Calígula femenina. Inició una campaña brutal contra todos los que se negaron a abandonar el cristianismo. Los que no lo dejaban se enfrentaban a morir desmembrados, escaldados o arrojados por un acantilado. Se dice que mató de esta manera a casi la mitad de la población de la isla. Su intención era librar a Madagascar del colonialismo europeo, por lo que expulsó a los extranjeros de la isla y rompió todos los tratados internacionales que había. Murió en 1861 y la isla se reabrió al mundo. 3. Irene de Bizancio. Nos encontramos en Constantinopla en el siglo VIII. Irene se casó con el emperador León IV y al morir este asumió la regencia en nombre de su hijo Constantino VI, de 10 años. Mientras duró su regencia, 11 años, ella fue la única gobernante efectiva. Valiéndose de su poder, decretó en el 790 que ella siempre tendría prioridad en el gobierno frente a su hijo, aunque éste fuese adulto. Esto propició conspiraciones que fueron descubiertas por el emperador, nombre que ella adoptó en lugar del femenino emperatriz. Además, castigó a los culpables, encarceló a su hijo y obligó al ejército a jurarle fidelidad. Constantino decidió devolverle el poder a su madre, que fue confirmada como emperatriz. Sin embargo, pocos años después, ella misma tramó una conspiración contra su hijo, quien fue apresado y cegado por orden de Irene. A la muerte de Constantino, Irene se transformó en la primera emperatriz de la historia del Imperio Bizantino en ocupar el trono en su propio nombre, no como consorte o regente. 4. Isabel de Francia, reina de Inglaterra. Conocida por los ingleses como la Loba de Francia, Isabel se casó con el rey Eduardo II, homosexual reconocido que tuvo favoritos, como Pierre Gaveston y Hugh Despenser el Joven, quienes la menospreciaban en público. Después de años de frustraciones, humillaciones y de engendrar al futuro Eduardo III, Isabel tuvo que regresar a Francia, desde donde empezó a actuar bajo el amparo de su hermano, el rey Carlos IV de Francia, reuniendo a todos los enemigos de su marido, entre ellos a Lord Roger Mortimer, escapado de la Torre de Londres, con quien mantuvo relaciones hasta que fue ejecutado. Armaron un ejército de mercenarios y el 22 de septiembre de 1326 salieron de Flandes rumbo a Inglaterra, capturaron a Hugh Despenser el Joven, lo castraron y descuartizaron y sus restos fueron enviados a las 4 esquinas de Inglaterra. Después persiguieron y apresaron al rey, que según los rumores murió más tarde asesinado por la Loba francesa. De esta manera Isabel se convirtió en la regente por 4 años, hasta que Eduardo III, su hijo, cansado de las intrigas de la regencia, acusó a Mortimer de traición y decretó el arresto domiciliario de su madre, que duraría casi 30 años. 5. La reina Fredegunda, del Imperio Merovingio, Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza. Vivió en el siglo VI, fue la tercera esposa de Chilperico I y luchó contra la reina Brunegilda hasta su propia muerte. Su vida fue una continua suerte de asesinatos. En el 561 el rey Clotario I murió dejando al reino franco en un absoluto caos y repartido entre sus 4 hijos, Chilperico, Sigiberto, Gontrán y Cariberto, lo que significó un periodo de guerras civiles y matanzas espantosas. Sigiberto se había casado con la hija de los reyes visigodos Brunegilda y Chilperico lo hizo con la hermana menor, Galswinta. Fredegunda, que ya era concubina de Chilperico, la hizo estrangular y así logró casarse con él. Esto inició una brutal guerra. Fredegunda envió a 2 esclavos a apuñalar a Sigiberto. Brunegilda cayó en poder de Chilperico, quien la encarceló, pero esta sedujo a Meroveo, el hijo de Chilperico, con quien luego se casó. En fin, es un enredo histórico complicado, dificilísimo de resumir en un solo vídeo. El hecho es que Fredegunda, para asegurar la línea del trono a su hijo Clotario II, asesinó a todos los demás hijos y familiares de su marido, destrozó rebeliones y consolidó el buen funcionamiento de los merovingios. Por supuesto, Clotario II fue rey. ¿Qué te han parecido estas reinas sangrientas? Es evidente que la crueldad no es solo cosa de hombres. Sigue desvelando los secretos de la historia suscribiéndote a nuestro canal.